Estamos de regreso en las noticias y queremos hablar de un tema que es sumamente relevante, lo innegable que es este cambio, la crisis climática que estamos viviendo hace años y que nos afecta de distintas maneras. La alerta ahora llega directamente desde la ONU, luego que hace algunos días su secretario general, Antonio Guterres, dijera que hemos entrado en una etapa de ebullición global. ¿Qué significa este nuevo concepto? ¿Estamos a tiempo de hacer algo? Se lo vamos a preguntar y a conversar desde ahora junto a Marcelo Mena, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la PUCB. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, es que este tema sin duda que nos tiene que preocupar, ¿no? Alertar al menos, porque estuvimos años discutiendo si había o no cambio climático, crisis climática. Eso ya me parece que es parte del pasado y ahora vamos un poco más allá. Parece que es otro el concepto y es otra la realidad que enfrentamos. Sí, efectivamente el calentamiento global típicamente ha estado en torno a 1,1 grados con respecto a los valores históricos. Si se supera 1,5 grados se piensa que van a haber una serie de eventos catastróficos irreversibles que tenemos que evitar. Pero este año se combinó no solamente el efecto del ser humano, sino que al mismo tiempo ciclos naturales como el Niño, lo que ha causado que las temperaturas lleguen a este récord. El junio fue el mes más cálido de la historia registrada y en inicios de este julio hubo temperaturas que no se habían registrado hace más de 125.000 años. Y por tanto, eso causa al secretario general de la ONU de decir que estamos en este punto de ebullición, porque ya estamos a un nivel que claramente está muy separado de los valores históricos. Ha dicho también, bueno, esta temperatura máxima fue de 17,08 el 6 de julio, la temperatura media registrada ese día, que es terrible, ¿no? Lo revisábamos también, yo te decía anoche junto a Gianfranco Marconi, de cuándo que no ocurría algo así y cómo ha sido también todo este mes que ni siquiera ha terminado y ya sabemos que es el más cálido, caluroso desde que hay registro. ¿Es la acción del hombre únicamente? ¿Qué es lo que ha provocado este? O sea, fundamentalmente el calentamiento tiene el efecto del ser humano y sus emisiones de gases de efecto invernadero. Desde época preindustrial, la concentración de dióxido de carbono ha aumentado en torno a un 50%. En mi vida, casi 30%. Cuando nací era 330 ppm, hoy día son en torno a 418 ppm de CO2. Y por tanto hemos cambiado la atmósfera en el mismo curso de nuestras vidas. Hay otros gases de efecto invernadero como el metano que se han multiplicado 3 veces y estos van contribuyendo cada uno de ellos a una etapa de calentamiento que se proyecta que podría superar 3 a 4 grados hacia finales de siglo y la ONU y el Acuerdo de París buscan evitar que este calentamiento supere 1,5 grados. Pero para hacerlo hay que lograr tener cero emisiones netas globales al 2050 y Chile es uno de los países que se ha comprometido a este fin. Uno siempre siente que en estos temas tan macro quizá, espera que otros hagan algo por resolverlo y que a lo mejor la acción de cada uno individual, no sé si aporta o suma, entonces dicen que otros se haga cargo. ¿De qué manera nos hacemos cargo hoy nosotros? Bueno, Chile tiene un aumento explosivo de energías renovables, no mucha gente sabe, pero casi un tercio de nuestra energía viene del sol y el viento, y eso no ocurrió en mucho tiempo, ocurrió en una década. Y eso trajo una inmensa cantidad de inversión y empleo. Y Chile, para poder cumplir su meta, va a tener que hacer esto mismo, pero 2 veces más rápido estas décadas que van quedando. Y nuevamente, reemplazar esta matriz contaminante va a permitir tener mayor generación de empleo. Pero en este contexto de preocupación extrema, también hay que echar mano a medidas que son como ponerle freno a mano al calentamiento. Y en ese contexto hay contaminantes de vida corta cuyo efecto de reducción va a ser mucho más inmediato. El dióxido de carbono demora más de 100 años en su vida atmosférica, pero hay gases de efecto invernadero como el metano o compuestos como el carbono negro, que son aquellas cosas que contaminan nuestras ciudades. El metano viene de la descomposición de la materia orgánica hasta los rellenos sanitarios. Pronto va a salir un reportaje sobre un trabajo que estamos haciendo para evitar estas emisiones de metano en rellenos sanitarios de Chile, porque son capaces de generar lo mismo que una termoeléctrica o cientos de miles de automóviles. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la basura orgánica que nosotros tiramos al relleno va hipercalentando al clima a través del metano que genera. Pasa lo mismo con la ganadería y otro tipo de fuentes. Tú, bueno, fuiste ministro también de Medio Ambiente, sabes harto de estos temas en la casa, cada uno. ¿Qué podemos empezar a hacer? Mira, hay una cosa que hace poco está emergiendo justamente este contexto del freno a mano. Compostar en un hogar 1 kilo de residuo orgánico es más o menos como 1 litro de benzina y por tanto un hogar que genera una cierta cantidad de residuos, más o menos 1 kilo y tanto por persona, si uno composta ese residuo orgánico que uno genera al día, es como 2 veces más efectivo que no andar en auto.
Y por tanto es súper importante reconocer que quizás no puedo cambiar el auto todos los días, quizás no puedo cambiar la energía de mi casa todos los días, pero sí puedo decidir comerme esas sobras que están en el hogar, y eso, el efecto de reducir el metano en esta década puede ser 2 veces más efectivo que el dióxido de carbono por sí solo. No reemplazar la descarbonización que es natural que tenemos que hacer, sino que también aportar con lo que podemos como ciudadanos, porque en ese contexto de esa basura no podemos culpar a nadie más que de nosotros por no haberla consumido. Exacto. Conversábamos antes de ir al aire respecto de este anuncio que se hace desde el gobierno de terminar con la tarifa de invierno y cómo eso de alguna manera también a lo mejor puede influir o potenciar el uso de, sobre todo en estos días, bueno, excepto hoy que estamos viviendo también una ola de calor que era inesperada, la calefacción a través de otros medios como la eléctrica, que uno piensa que es más caro, pero parece que no es tanto así. Efectivamente, la leña emite gases de efecto invernadero como el metano, el carbono negro, y eso va acelerando el calentamiento global. Ese material particulado va depositando en los glaciares y va causando una aceleración de su derretimiento. Y son nuestras verdaderas reservas de agua para el futuro cuando haya sequía. Y por tanto, todo lo que vamos a hacer para cuidar los glaciares va a ser fundamental. Por lo tanto, la calefacción eléctrica es no solamente la forma más barata de calefaccionar, sino que también la más limpia. Y Chile ha tenido un crecimiento explosivo de ese tipo de instalaciones. Y la señal que dio el gobierno al poner fin a tarifa de invierno fue positiva, y eso se está notando porque hay muchas ciudades que este año, si bien la contaminación que respiran es altísima, va a ser unos años de menores preemergencias fruto de este cambio de matriz de calefacción. Ay, qué bueno. Nosotros estamos revisando también, y lo hacemos a lo largo de la semana y de las últimas semanas, las imágenes de las olas de calor que nos llegan desde otras partes del mundo. Se ha emitido también alertas para las personas producto a esta exposición a calores intensos, infernales, han declarado en algunos medios también. ¿Qué tenemos que esperar para lo que viene? Si ya estamos viviendo el mes que ha sido el más cálido o el más caliente de los últimos, desde que hay registro. Entonces lo que tiene que ver, bueno, tenemos que hacer todo lo posible para evitar el calentamiento a través de la rebaja de emisiones, pero también hay que empezar a adaptarse al cambio climático y invertir en eso. Eso tiene que ver, por ejemplo, que en un día de ola de calor, en cualquier lugar que sea, los barrios de menor recursos lamentablemente son más afectados porque tienen menos áreas verdes. Y si bien podría haber 40 grados en promedio, puede ser perfectamente 45 grados en zonas de menor recursos. Y eso significa al mismo tiempo que se combina con poblaciones que tienen tasas de enfermedades basales más altas y por tanto hay más gente que muere en ese contexto. Invertir en adaptación al cambio climático, aire acondicionado, también ese mismo aire acondicionado que va a permitir descontaminar las ciudades del invierno, permite frenar los efectos más potentes en verano, y así también una serie de medidas como lo que se ha llevado a cabo con el tema del agua, ¿no es cierto? Inversiones como los reservorios que hizo Agua Andinas, que ha impedido que a pesar de estas tremendas lluvias atemporales que han afectado la turbidez de los ríos, el suministro no se ha visto interrumpido. Y eso ocurría con mucha frecuencia hace una década, pero las inversiones que se han tomado en adaptación han permitido darle mayor resiliencia a la ciudad. Hablábamos recién de esto, de las olas de calor que están en el otro lado del mundo, mientras nosotros estamos en un invierno que presumíamos iba a ser lluvioso y lo partimos con harta lluvia y nos hizo pensar que tal vez iba a ayudar mucho en este déficit que sabemos que tenemos y arrastramos hace cuántos años. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuál es nuestra situación en este invierno? Si bien nos empezamos a acostumbrar a déficit de lluvia en torno a 60, 80%, y vemos esta lluvia y pensamos que nos recuperamos, estamos todavía en la zona central en un déficit en torno a 50-60%. Y por tanto, esta lluvia al mismo tiempo, la temperatura en la cual se da, cómo se da, no acumula ¿no es cierto?, nieve para poder tener el verano, sino que más bien se va rápidamente. Y por tanto nos ayuda mucho el hecho de que tengamos estas lluvias cálidas que al mismo tiempo son de mucho mayor intensidad y causan estas inundaciones que tenemos. Así que, por lo tanto, lo que es fundamental es prepararse con adaptación. Esto tiene que ver con tomar decisiones importantes. Hay conflictos, por ejemplo, hay un conflicto de viviendas sociales con humedales, porque hay proyectos que tienen que desarrollarse, pero hoy día construir un humedal sabemos que va a significar una inundación mañana. Entonces acá tenemos que tomar decisiones hoy para evitar los daños de mañana, porque los que van a ser más afectados van a ser las personas más vulnerables de este país. Los que más lo necesitan, y lo vemos cada vez, lo hemos dicho, cada 30 años por lo menos, un poco menos, que vuelven a ocurrir estos fenómenos en donde cada parte de la naturaleza recupera lo que era suyo. ¿Qué podemos esperar, Marcelo, para el verano que se viene? Que sabemos que también acá, al menos aquí en la región metropolitana y en otras partes, es altamente caluroso.
Es bien probable que este efecto El Niño se mantenga y eso va a significar olas de calor. En general, la frecuencia de eventos extremos de temperatura ha aumentado significativamente. Es como que hemos cargado los dados hacia un año de calor. Típicamente, un año de calor o frío o normal era más o menos igualmente distribuido. Hoy día más del 90% de los años son de temperaturas mucho más grandes y casi un 5% son temperaturas extremas. Y eso significa cosas de impactos económicos reales también. No solamente las personas que son afectadas por estas olas de calor, sino que también la construcción no puede operar necesariamente con la misma frecuencia, afecta a la agricultura y su productividad, los días que se puede trabajar y cosechar se van limitados y por tanto cuando uno enfrenta el cambio climático también está enfrentando proteger las bases del desarrollo económico que uno necesita para un país para ir superando la pobreza que tanto hace falta. No funcionamos o nos movemos la mayoría de las veces por resultados, pero las acciones que tomemos hoy día, ¿cuándo van a impactar? ¿Cuándo vamos a ver que tengan alguna influencia en esta realidad que estamos viviendo? Lo interesante para pensar que no todo se ha perdido es que los eventos extremos ya a temperatura de 7 grados, los escenarios peores que están proyectados, han quedado fuera. Ya. ¿Por qué? Porque hoy día casi 95% de la capacidad instalada nueva en el mundo de energía es renovable. Vemos una explosión en temas de electromovilidad. Ya hay taxi eléctrico, Uber eléctrico y los buses hace mucho tiempo y cada uno ahorra 80% del costo operativo y por tanto baja el déficit estructural que tiene muchas veces el transporte público. Hay cosas positivas que se están dando, pero hay que hacerlo más rápido. Exacto. Y por tanto, de la misma forma que el año 2021 los países del mundo dicen que no vamos a subsidiar los combustibles fósiles, el año 2022 no solamente los subsidiaron, sino que los duplicaron. Entonces, por lo tanto, hay que ser coherentes. Y en este contexto se prepara pronto una reforma de impuestos correctivos. Estos impuestos correctivos van a poder volcar la economía de Chile hacia uno menos contaminante, brindando más empleo y bienestar para las personas por esta misma razón. Perfecto, Marcelo Mena. Muchas gracias por esta conversación al académico de la PUCB, en la que conversamos, ¿cierto?, del cambio, de la crisis climática, del cambio climático también y de la ebullición global. Este nuevo concepto parece que nos vamos a tener que acostumbrar desde ahora. Que estés muy bien, Marcelo. Muchas gracias. Vamos a la pausa, ya estamos de regreso con más acá en Tele 13 a la hora.